La primera vez que vi a mi hija con el vestido puesto, sentí que se me comprimía el pecho de orgullo. Blanca, radiante, como si hubiera heredado de mí la ilusión que yo jamás pude tener a esa edad. Ella giraba frente al espejo, la falda amplia se abría como un abanico de espuma y, por un instante, creí que nada podía arruinar esa felicidad. Pero lo cierto es que, desde semanas antes, ya se respiraba un aire denso entre las paredes de la casa. No era la tensión propia de organizar una fiesta grande, era otra cosa, los comentarios punzantes de mi suegra, sus miradas evaluadoras, la manera en que me corregía incluso en lo más mínimo, como si todo lo que yo hacía fuera insuficiente. Yo me repetía a mí misma que no debía darle importancia. Es por tu hija, no por ti, me decía cada mañana mientras revisaba listas de invitados, encargaba flores o negociaba con el fotógrafo. Ella, mi suegra, aparecía en la cocina, siempre con ese gesto que mezclaba desdén y superioridad, y lanzaba frases que se quedaban como espinas clavadas. ¿Estás segura de que ese color combina? Yo hubiera escogido otro menú, pero bueno, es tu fiesta. En mi época las madres sabían hacer estas cosas sin ayuda. Nunca lo decía abiertamente, jamás en tono de grito o de pelea. No. Era como una gota lenta, constante, destinada a erosionarme poco a poco. La víspera de la fiesta no dormí. Revisé los centros de mesa una y otra vez. Planché yo misma el vestido de mi hija aunque me temblaban las manos. Mi esposo, en cambio, parecía vivir en otro mundo. Me decía que no me tomara tan a pecho los detalles, que todo saldría bien. Pero no era él quien recibía las miradas de su madre, ni las críticas disfrazadas de consejo. Yo me sentía sola en esa batalla silenciosa. Y sin embargo, cuando vi a mi hija sonreír frente al espejo, decidí que nada, absolutamente nada, arruinaría esa noche. El día llegó con un sol brillante, como si la ciudad entera celebrara con nosotros. El salón estaba adornado con luces suaves y flores color marfil, todo tal y como lo habíamos planeado juntas. Yo corría de un lado a otro revisando que los meseros tuvieran listas las copas, que el pastel estuviera en su lugar, que la música de la entrada sonara al momento preciso. Entre tanto movimiento, noté a mi suegra en una esquina, observando, sus labios fruncidos como quien se guarda un comentario que tarde o temprano soltará. Traté de evitar su mirada. La primera grieta en mi sonrisa apareció cuando me dijo, en voz lo suficientemente alta para que dos tías escucharan, qué lástima que el vestido no tenga encajes, le hubiera dado un aire más distinguido, ¿no crees? Las tías sonrieron incómodas, yo respondí con un me gusta así, sencillo y elegante. Pero por dentro sentí la punzada de esa palabra, lástima. Esa palabra que parecía colgar sobre mí desde hacía años, como si todo lo que yo hiciera fuera mediocre a sus ojos. No obstante, me mantuve firme. Ayudé a mi hija a maquillarse, a colocarse la corona que brillaba delicada sobre su cabello, y al verla descender por las escaleras con sus zapatos de tacón nuevos, sentí que la noche nos pertenecía. Aplaudí con todos cuando los invitados se levantaron para recibirla. Era mi hija, mi orgullo, mi razón de estar ahí soportando todo. Lo que no sabía en ese momento era que la sonrisa que yo llevaba como escudo empezaría a resquebrajarse mucho antes del brindis. Cuando entramos al salón, la música suave llenó el aire con una elegancia que me hizo olvidar, aunque fuera por segundos, las tensiones acumuladas. Los invitados aplaudían mientras mi hija avanzaba hacia la mesa de honor. Su vestido brillaba bajo las luces tenues y yo solo podía mirarla con una mezcla de orgullo y nostalgia. Era mi niña y, al mismo tiempo, ya no lo era. Su rostro resplandecía como si estuviera destinada a ser el centro de esa noche, como debía ser. La mesa de honor estaba ubicada en el centro del salón, ligeramente elevada, con sillas doradas y un mantel blanco que caía como una cascada hasta el piso. Allí nos sentamos, mi hija en el medio, como la reina que era esa noche, a un lado su padre y al otro yo. Justo frente a mí, la presencia inevitable de mi suegra. Se acomodó con una lentitud calculada, como si con cada movimiento marcara territorio. Su perfume fuerte, invasivo, se mezclaba con el aroma dulce de las flores, y me revolvió el estómago. El primer goce ocurrió al instante. Una de las organizadoras había dejado un pequeño ramo de rosas blancas frente a cada puesto. Yo había escogido esas flores por la sencillez, porque sabía que a mi hija no le gustaban los adornos excesivos.
Apenas nos sentamos, mi suegra tomó el suyo entre las manos, lo levantó y dijo, en voz clara. ¡Ay, rosas blancas, tan simples! Para un 15 años, yo hubiera preferido algo más vistoso, unas orquídeas, por ejemplo. Pero claro, no todas pensamos igual. No lo dijo como comentario aislado, lo dijo mirando hacia mí, y algunas personas en la mesa cercana se giraron con disimulada curiosidad. Yo respiré hondo y sonreí fingiendo serenidad. Mi hija, quizá por intuición o porque ya conocía esas dinámicas familiares, me tocó la mano debajo de la mesa. Fue su forma de pedirme que no me alterara. El mesero sirvió las copas de vino para los adultos y jugo espumoso para los jóvenes. Yo tomé un sorbo para hidratar mi garganta seca. Mientras tanto, ella se inclinaba hacia mi marido, su hijo, y comentaba con ese tono condescendiente que me taladraba. Menos mal que te dejaste ayudar con algunos detalles, hijo. Porque organizar algo así sola, bueno, ya sabes cómo es tu esposa, siempre tan obstinada en hacer todo a su manera. Él sonrió incómodo, bajó la mirada al plato y no respondió. Y ahí fue cuando sentí la segunda punzada del día, no solo era su ataque, era su silencio. El silencio de mi esposo se volvió una daga fría en mi pecho. El presentador anunció la entrada de los padrinos y de los amigos más cercanos de mi hija. Todos avanzaban con sonrisas, y yo trataba de concentrarme en ese desfile de alegría. Pero mi suegra no dejaba escapar oportunidad. Cuando la música cambió y las luces se enfocaron en la quinceañera, ella susurró lo bastante fuerte como para que lo escuchara. ¡Qué desperdicio de dinero en esas luces! Con una buena velada íntima bastaba. Pero claro, cuando se busca impresionar. Yo apreté la mandíbula, miré hacia otro lado. No iba a darle el gusto de verme quebrar. Sin embargo, cada palabra suya era como un pinchazo invisible que desinflaba mi ánimo. La comida empezó a servirse y pensé que, al menos durante la cena, habría un respiro. Pero incluso allí encontró forma de ensuciar el momento. Comentó sobre la sopa, sobre la carne, sobre la temperatura del vino. Nada parecía estar a la altura de sus estándares. En un instante, cuando algunos invitados comenzaron a comentar lo deliciosa que estaba la crema de champiñones, ella dijo: «Bueno, supongo que está pasable, aunque demasiado espesa. Claro que no es culpa del chef, a veces es la persona que elige el menú la que falla». Me lo dijo directo, con los ojos clavados en los míos. El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito. Yo forcé una sonrisa y murmuré: «Está perfecto, gracias». En ese momento, comprendí que aquella noche no iba a ser únicamente la celebración de mi hija, sino también una especie de campo de batalla silencioso. Cada detalle, cada instante, era una oportunidad para que ella reafirmara su dominio, su papel de mujer experimentada, de matriarca que nunca se equivoca. Y yo, atrapada en esa red de comentarios, debía resistir sin estallar, porque lo último que deseaba era empañar la felicidad de mi hija. Mientras los invitados reían y las cámaras capturaban sonrisas, yo pensaba en la paradoja cruel. Todo el mundo vería fotos llenas de brillo, pero nadie retrataría la incomodidad que yo llevaba escondida en la garganta. El clímax de esa mesa de honor aún no había llegado. La herida que empezaba a abrirse se profundizaría más adelante, cuando las luces se apagaran para el brindis. Pero en ese instante, entre copas y platos, ya sabía que algo dentro de mí estaba empezando a resquebrajarse. El murmullo del salón se apagó en cuanto las luces bajaron. Solo quedó un haz brillante sobre la escalera principal, esa por la que mi hija debía descender como protagonista de su noche. La música se elevó, suave al inicio, luego solemne, envolviendo cada rincón con la sensación de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Yo, de pie junto a la mesa de honor, sentí que el corazón se me subía a la garganta. Entonces apareció ella, mi hija. El vestido blanco se extendía con cada paso como un oleaje luminoso, y su rostro reflejaba un nerviosismo dulce, esa mezcla de miedo y emoción que tienen las muchachas cuando saben que toda la atención está puesta en ellas. Yo no pestañeaba, no quería perder ni un detalle, el brillo de la corona sobre su cabello, las chispas que saltaban de sus zapatos con cada escalón, la sonrisa temblorosa que buscaba mis ojos entre la multitud. La sala entera estalló en aplausos. Algunos invitados grababan con sus teléfonos, otros coreaban su nombre, y yo sentí que el sacrificio de meses, las noches en vela,
las discusiones internas y el cansancio, todo había valido la pena. Mi niña estaba viviendo el sueño que tantas veces dibujamos en servilletas mientras planeábamos juntas. Me giré un instante hacia mi esposo. Sus ojos brillaban de orgullo, y ese reflejo en su mirada me dio un respiro. Quise pensar que al menos él entendía lo que estábamos viviendo. Pero no tuve tiempo de aferrarme a esa ilusión. Porque justo en ese momento, mi suegra se inclinó hacia una de las tías, sin molestarse en bajar demasiado la voz. El vestido es lindo, sí, aunque un poco sencillo, ¿no? Para una quinceañera esperaba más encaje, más vuelo. Pero claro, supongo que con lo que su madre pudo organizar, no se podía pedir más. Las palabras me atravesaron como un cuchillo frío. La tía sonrió incómoda, fingió asentir sin comprometerse, pero yo vi como un par de cabezas se giraron hacia mí. El veneno estaba lanzado y corría por el aire como humo invisible. Intenté ignorarlo, pero me dolió más que cualquier crítica previa. Porque esa no era una puya privada, era un dardo público, lanzado justo en el momento en que yo más deseaba que todo fuera perfecto. Respiré hondo y me obligué a no reaccionar. Mi hija llegó al final de la escalera, y el presentador anunció con entusiasmo. Con ustedes, la estrella de esta noche, nuestra quinceañera. Los aplausos crecieron, la música cambió a un tema más alegre, y ella avanzó hacia nosotros, saludando con un gesto tímido pero feliz. Yo la abracé apenas llegó a mi lado, y sentí su corazón acelerado contra mi pecho. Ese contacto me devolvió fuerzas, como si ella fuera la razón por la cual debía resistir en silencio. Sin embargo, la calma duró apenas unos segundos. Mientras los invitados se levantaban para formar un pasillo de bienvenida, escuché de nuevo la voz de mi suegra, esta vez más clara, como si quisiera asegurarse de que varios oídos captaran su opinión. Qué lástima que no hayan contratado un coreógrafo de verdad. La entrada se ve improvisada. Yo, en mi tiempo, hubiera preparado algo inolvidable. Las palabras cayeron como gotas de ácido sobre mi piel. La gente alrededor fingió no oír, pero yo vi en sus gestos esa incomodidad que deja el comentario malintencionado. Era como si mi suegra necesitara recordarle al mundo que nada de lo que yo hacía era suficiente, ni siquiera para el momento más especial de mi hija. Apreté los labios y sonreí, obligándome a proyectar la imagen de la madre orgullosa, la que no se deja afectar por nada. Pero por dentro sentí una grieta profunda. Me pregunté qué pensarían los demás. ¿Acaso empezarían a creer que mi suegra tenía razón? ¿Que yo había fallado en darle a mi hija la fiesta que merecía? El vals de entrada comenzó. Mi hija se tomó de la mano de su padre y dieron los primeros pasos bajo la mirada atenta de todos. El salón estaba en silencio, salvo por la música y el roce de los zapatos sobre el piso. Yo los observaba con lágrimas contenidas, agradecida por ese instante. Pero otra vez, la sombra de mi suegra se interpuso. Mira cómo se mueve, se nota que no ensayaron lo suficiente. Si yo hubiera estado a cargo, dijo en voz baja, pero clara, justo detrás de mí. No pude evitar girar la cabeza. La miré directo, con una furia que me quemaba por dentro. Ella me sostuvo la mirada, serena, como si disfrutara verme herida. No necesitaba levantar la voz ni hacer un escándalo, bastaba con esas frases cortas, certeras, lanzadas en el momento exacto para dejarme marcada. Cuando el vals terminó, el público aplaudió de pie, mi hija sonreía entre nerviosa y feliz, y yo me acerqué para besarla en la frente. Pero mi sonrisa estaba rota por dentro. Ya no era solo la crítica a la decoración o a la comida. Ahora estaba atacando el corazón mismo de la fiesta, la ilusión de mi hija. Y ahí lo supe, aquella noche, mi batalla no sería únicamente contra las palabras de mi suegra, sino contra mi propio silencio. Porque cada vez que yo callaba, ella ganaba terreno. Y cada vez que yo aguantaba, más difícil se volvía recuperar la dignidad perdida. Lo peor es que todavía faltaba el brindis. Y yo ya podía presentir que, frente al micrófono, mi suegra no se conformaría con insinuaciones. Ella quería más. Ella quería que todos me vieran quebrar. El murmullo de los invitados se apagó cuando el presentador anunció el momento del brindis. Era la parte solemne de la noche, el instante en que los padres hablaban de su hija, compartían recuerdos y buenos deseos, mientras todos levantaban sus copas para celebrar su nueva etapa. Yo había preparado unas palabras sencillas, sinceras,
que había ensayado frente al espejo varias veces. No quería discursos grandilocuentes, solo decirle a mi hija cuánto la amaba y lo orgullosa que me sentía de ella. Me levanté, con el corazón acelerado, y sentí como la mirada de todos se posaba sobre mí. La copa en la mano me temblaba, pero alcancé a sonreír. Miré a mi hija, sentada en el centro de la mesa de honor, y fue como si solo existiéramos las dos. Abrí la boca, y las palabras fluyeron con un nudo dulce en la garganta. Hablé de cuando era niña y corría descalza por la casa, de cómo me pedía cuentos cada noche, de la primera vez que se puso unos tacones y se sintió mayor. Los invitados escuchaban en silencio, algunos sonreían, otros se emocionaban. Y cuando terminé, hubo un aplauso cálido que me devolvió un poco de paz. Me senté, con las mejillas encendidas por la emoción, y pensé que había salido bien. Pero entonces escuché la voz del presentador. Y ahora, unas palabras de la abuela de la quinceañera. El corazón me dio un vuelco. No estaba en el guión, al menos no en el que yo había preparado. La vi levantarse despacio, con esa seguridad que la caracterizaba, como si el escenario le perteneciera desde siempre. Su vestido oscuro contrastaba con las luces blancas, y el murmullo del público se mezcló con el golpeteo de mis propios pensamientos. Tomó el micrófono con una sonrisa serena, esa que yo sabía bien que ocultaba la daga bajo la seda. Dio las primeras palabras con tono cariñoso. Habló de su nieta, de lo linda que estaba, de lo rápido que pasaban los años. Yo casi me engañé creyendo que, por una vez, se quedaría ahí, en lo dulce, en lo tierno. Pero pronto giró la frase, como siempre lo hacía. Una noche como esta, dijo, requiere de mucha preparación. Y, claro, no puedo evitar recordar cómo eran las fiestas en mis tiempos. Todo era más organizado, más elegante, más memorable. Algunas risas tímidas se escaparon entre el público, quizá sin maldad, quizá como reflejo automático. Yo sentí el golpe directo en el estómago. Ella siguió. No es fácil ser madre y llevar sobre los hombros la responsabilidad de un evento así. Algunas logran hacerlo con gracia, otras con esfuerzo. Y yo sé que mi nuera hizo lo que pudo, aunque la verdad es que, en algunos detalles, se nota la falta de experiencia. El silencio cayó pesado. Varias cabezas se giraron hacia mí. Yo bajé la mirada al mantel, deseando desaparecer. Ella, en cambio, parecía crecer sobre el escenario, alimentada por ese poder que le daba hablar sin interrupción. Pero bueno, lo importante, añadió con un suspiro melodramático, es que nuestra niña está feliz. Aunque, sinceramente, espero que cuando lleguen los 18 tengamos la oportunidad de hacer algo aún mejor, algo que realmente esté a la altura de ella. La frase fue una sentencia. No hubo risas, solo un silencio espeso y unas cuantas miradas incómodas. Nadie se atrevía a decir nada, y yo sentí como la sangre me subía a la cara, como las lágrimas me quemaban detrás de los ojos. Mi hija, con la copa en la mano, me miraba confundida, como si no entendiera por qué su noche se convertía en un escenario de batalla. El brindis terminó con un murmullo débil de salud, y las copas se alzaron con movimientos tensos. Yo choqué la mía con la de mi hija, fingiendo una sonrisa, pero el cristal me pareció una campana que anunciaba mi derrota. No recuerdo haber probado el vino. Solo recuerdo el peso de las miradas, el vacío en mi estómago y la certeza de que, frente a todos, me había humillado de la forma más cruel, disfrazando su desprecio de anécdota, su crítica de consejo, su superioridad de cariño. Esa noche, en ese instante, comprendí que no se trataba de palabras sueltas. Era un acto calculado, una exposición pública de mis supuestas carencias, un golpe destinado a dejarme pequeña frente a los demás. Y lo había logrado. Pero lo que más me dolió no fue su discurso. Fue girar la cabeza hacia mi esposo y encontrarlo inmóvil, con la copa en la mano, mirando al frente como si nada hubiera pasado. Después del brindis, la música volvió a sonar, pero ya nada era igual para mí. Los invitados aplaudían tímidamente, algunos retomaban la conversación como si quisieran borrar el mal sabor de boca, otros miraban hacia la mesa de honor con disimulo. Yo me sentía atrapada en un foco de luz invisible, expuesta, desnuda ante todos, aunque seguía con la sonrisa dibujada por obligación. Volteé hacia mi esposo. Él sostenía la copa con ambas manos, la mirada fija en el centro del salón, como si se hubiera vuelto de piedra.
No había ni un gesto en su rostro, ni un atisbo de molestia por lo que su madre había dicho, ni un movimiento para acercarse a mí y darme apoyo. Era un silencio que lo decía todo: no me voy a meter, no quiero problemas. Lo observé con una mezcla de rabia y tristeza. Pensé en todos los años de matrimonio, en los momentos en los que creí que podía contar con él, en las veces que me prometí a mí misma que, aunque su madre no me aceptara, al menos él estaría de mi lado. Pero ahí estaba, con su quietud que me dolía más que cualquier palabra de la suegra. Mi hija, que seguía a mi lado, me apretó la mano debajo de la mesa. Esa presión suave me sostuvo por unos segundos, pero también me llenó de un dolor más profundo. ¿Cómo podía ella, con apenas 15 años, notar lo que su padre fingía no ver? La cena continuó, los platos iban y venían, las risas intentaban retomar su lugar, pero yo apenas probé bocado. Cada vez que levantaba la mirada, encontraba a mi suegra disfrutando de la velada, rodeada de familiares que le sonreían como si nada hubiera pasado. Y cada vez que buscaba los ojos de mi esposo, lo veía evitándome, escondido en la excusa de conversar con alguien más o de concentrarse en su comida. La rabia empezó a crecer en mí como un fuego silencioso. No era solo lo que había dicho su madre, era su silencio cómplice. Él no había necesitado alzar la voz ni reírse ni aplaudir, su falta de reacción era un acuerdo tácito, un yo no me meto que me dejaba sola, en medio de un campo de batalla en el que yo estaba perdiendo. En un momento, cuando los invitados estaban distraídos con la música, me incliné hacia él y susurré: ¿de verdad no vas a decir nada? Él me miró apenas, con esa expresión cansada de quien quiere que el problema desaparezca por sí solo. No hagamos un drama aquí, por favor. Sus palabras fueron otro golpe, más fuerte que todos los anteriores. No hagamos un drama. Como si lo que había pasado delante de todos fuera una exageración mía, como si yo estuviera inventando el dolor que me ardía en el pecho. Me quedé en silencio, no porque quisiera, sino porque entendí que, si insistía, terminaríamos discutiendo en plena fiesta, frente a todos. Y yo no iba a permitir que mi hija recordara sus 15 años como el día en que sus padres se pelearon. No. Aguanté. Guardé cada palabra como quien acumula piedras en los bolsillos hasta hundirse. La noche siguió avanzando. Llegó el momento del baile entre padres e hija. Mi esposo tomó de la mano a nuestra niña y la guió al centro del salón. Sus rostros brillaban bajo las luces, y todos los invitados suspiraban ante la ternura de la escena. Yo los miraba, y en esa imagen se mezclaban dos sentimientos opuestos: el orgullo de ver a mi hija feliz, y el rencor de saber que él era capaz de entregarle ternura a ella, pero incapaz de defenderme a mí. Cuando terminó el vals, me tocó a mí bailar con ella. La abracé fuerte, quizás demasiado, y me acerqué tanto que pude oler su perfume adolescente, mezcla de flores y nervios. Mamá, no te preocupes, me susurró, como si adivinara mi tormento. Yo sé quién eres. Casi se me escaparon las lágrimas ahí mismo, en medio de todos. Porque ella sí me veía, ella sí entendía. Y mientras bailábamos, sentí que mi hija era, irónicamente, más adulta que el hombre con el que compartía mi vida. El resto de la velada lo viví en una especie de niebla. Saludé a los invitados, me tomé fotos, fingí alegría. Mi esposo, en cambio, parecía cómodo en su papel, conversaba, reía con algunos familiares, incluso con su madre, como si nada hubiera pasado. Yo lo miraba de lejos y me preguntaba en qué momento había decidido que su paz valía más que mi dignidad. Cuando la fiesta llegó a su punto álgido y los jóvenes llenaron la pista de baile, me refugié unos minutos en el baño. Cerré la puerta, me apoyé en el lavabo y me miré al espejo. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido en las comisuras, la sonrisa convertida en un gesto rígido. Me pregunté quién era esa mujer que devolvía la mirada, tan distinta de la que había empezado la noche con ilusión. En ese silencio de azulejos fríos, comprendí que lo más doloroso de la velada no había sido la humillación pública de mi suegra. No. Lo más devastador había sido darme cuenta de que mi compañero, el padre de mi hija, había decidido no estar conmigo. Y mientras me limpiaba el maquillaje con un pañuelo arrugado, juré en silencio que esa herida ya no se cerraría con excusas fáciles. Algo se había roto, y aunque intentara disimularlo para el resto, yo lo sabía, ya no volvería a mirar a mi esposo de la misma manera.
Regresé del baño con la cara lavada y el maquillaje retocado a medias. Había practicado la sonrisa frente al espejo, intentando devolverle algo de vida, pero por más que lo intentara, ya no era la misma. Esa noche me había dejado marcada. Sin embargo, el deber de madre me obligaba a recomponerme. No podía permitir que mi hija me viera vencida, no en el día que había soñado por tanto tiempo. El salón estaba en plena ebullición. Los jóvenes llenaban la pista, las luces de colores giraban como estrellas artificiales, y la música vibraba en las paredes. Los adultos se agrupaban en las mesas, algunos conversando animadamente, otros observando la pista como si recordaran sus propias juventudes. Todo parecía festivo, salvo dentro de mí, donde reinaba un silencio pesado, un eco de las palabras de mi suegra y la ausencia de mi esposo. Me obligué a caminar con paso firme hacia la mesa de honor. Saludé a un par de invitados en el camino, respondí a las felicitaciones con frases automáticas, y cuando me senté, mi suegra me miró con esa sonrisa satisfecha, como quien sabe que ha ganado una batalla sin mancharse las manos. No dijo nada más, no hacía falta. Su silencio era peor, la certeza de que había logrado exactamente lo que quería. Mi esposo, en cambio, estaba de pie junto a unos primos, riendo con un vaso en la mano. Lo observé a lo lejos, su cuerpo relajado, sus hombros sueltos, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Esa indiferencia me dolía tanto que tuve que apartar la vista. No podía sostener la imagen del hombre que compartía mi vida comportándose como un extraño, un espectador cómodo mientras yo cargaba con la vergüenza. Entonces busqué a mi hija. Ella bailaba en medio de la pista con sus amigas, su vestido ondeando como un mar blanco bajo las luces. Reía, gritaba, levantaba los brazos. En ella no había sombra, no había rastro de la incomodidad que yo llevaba encima. Y eso, aunque me dio alivio, también me desgarró. ¿Cómo podía yo, con mi tristeza, asegurarle un recuerdo feliz? Decidí entonces que debía seguir fingiendo. Sería la madre sonriente, aunque por dentro estuviera rota. Me levanté, me acerqué a la pista y bailé un par de canciones con familiares. Reí en los momentos oportunos, brindé cuando alguien me tendió una copa, incluso posaba para las fotos del fotógrafo oficial. Pero la máscara ya no encajaba. En cada gesto sentía la rigidez de lo falso, como una máscara de yeso a punto de agrietarse. Y se agrietó. Durante la sesión de fotos grupales, el fotógrafo pidió a la familia más cercana que se reuniera alrededor de la quinceañera. Nos organizamos alrededor de mi hija, todos sonriendo. Yo me situé a un lado, mi mano sobre el hombro de mi niña, y cuando el flash estalló, escuché la voz de mi suegra de nuevo, clara, directa, sin preocuparse de quién pudiera oírla. Al final, lo que cuenta es la familia. Aunque algunas no sepan estar a la altura. No lo dijo mirando a nadie en particular, pero sus ojos, apenas un segundo, se clavaron en mí. El comentario flotó en el aire como una cuchillada invisible. Yo me quedé inmóvil, incapaz de reaccionar, mientras los demás sonreían tensos, fingiendo no haber escuchado. El fotógrafo, ajeno a todo, seguía tomando imágenes. Fue ahí cuando sentí que la máscara se resquebrajaba del todo. No pude mantener la sonrisa. En la siguiente foto mi gesto fue apenas un rastro de lo que debía ser, y estoy segura de que cualquiera que mire esa imagen en el futuro podrá ver la verdad detrás de mis ojos. La grieta se ensanchó durante el resto de la velada. Algunos invitados comenzaron a acercarse con frases ambiguas. «Qué linda fiesta, de verdad, seguro fue mucho esfuerzo». «No, lo importante es que tu hija está feliz». Yo escuchaba sus palabras y sentía la compasión escondida, como si estuvieran acariciando una herida abierta. Me miraban con un brillo extraño en los ojos, mezcla de ternura y lástima. Y ese fue el mayor golpe, convertirme en objeto de compasión. Me refugié otra vez en el baño, pero esta vez no estaba sola. Dos señoras conversaban mientras se retocaban el maquillaje. No se dieron cuenta de mi presencia al principio, y escuché claramente lo que decían. ¿Oíste lo que dijo la suegra?, preguntó una, casi divertida. Sí, pobre muchacha, respondió la otra. Se notaba que la dejó en ridículo. Yo no habría aguantado. El corazón me dio un vuelco. Tragué saliva y salí del cubículo, forzando una sonrisa como si no hubiera oído nada.
Las dos mujeres se callaron de inmediato, incómodas, y una de ellas murmuró un qué bonita fiesta, felicitaciones antes de salir casi huyendo. Me quedé frente al espejo, otra vez con mi reflejo roto. Y comprendí que la humillación ya no era solo una herida mía, se había vuelto pública, comentada, murmurada en los rincones. Cuando regresé al salón, mi hija seguía disfrutando sin enterarse de nada, lo cual me dio un respiro. Pero mi esposo ya estaba bastante animado, riendo fuerte con sus amigos, como si la fiesta le perteneciera más a él que a su propia hija. Me acerqué y le dije en voz baja: «Necesito hablar contigo». Él me miró, confundido, y respondió con una frase que terminó de quebrarme. «¿Ahora? ¿No ves que estoy ocupado?». Yo me quedé helada. Volví a la mesa, me senté sola, rodeada de copas vacías y platos a medio terminar. Y supe, con una certeza que me heló la sangre, que estaba completamente sola en esa fiesta. La máscara había caído. Los demás podían seguir viendo luces y música, pero yo solo veía ruinas. La fiesta seguía su curso como si nada hubiera pasado. La música vibraba en el salón, los jóvenes reían, las luces de colores pintaban las paredes como si la felicidad estuviera garantizada. Pero yo ya no escuchaba la música de la misma manera. Todo sonaba distante, como si estuviera dentro de una pecera, viendo a los demás disfrutar desde el otro lado del vidrio. Me sentía atrapada en una doble condena: mantener la sonrisa para mi hija y cargar, en silencio, con la certeza de que la humillación no había pasado desapercibida. Porque cada vez que alguien me miraba demasiado tiempo, con esa mezcla de incomodidad y compasión, yo sabía que habían escuchado, que habían visto, que estaban comentando. Necesitaba aire. Salí del salón y me refugié otra vez en el baño, ese lugar que, durante la noche, se había vuelto mi escondite secreto. El eco de los tacones sobre las baldosas me recibió con un silencio momentáneo. Cerré la puerta y respiré hondo, pero pronto comprendí que no estaba sola. Dos muchachas jóvenes, probablemente amigas de la familia, se pintaban los labios frente al espejo. No me vieron entrar de inmediato. Estaban concentradas en su conversación, y sus voces rebotaban contra las paredes como cuchillos que no sabían que iban a herirme. ¿Tuviste la cara de la mamá cuando habló la abuela?, dijo una de ellas, con un tono entre divertido y sorprendido. Sí, fue incómodo, la verdad. Yo pensé que alguien iba a decir algo, pero todos se quedaron callados. La otra rió nerviosa. Pobrecita, yo no hubiera aguantado. Me quedé inmóvil, con la mano en la manija de la puerta, sin atreverme a hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Igual, la suegra siempre ha sido así, ¿no?, continuó la primera. Siempre quiere tener la última palabra. Sí, pero hacerlo en plena fiesta, la segunda suspiró. Eso fue cruel. Sus risas se mezclaron con frases cortas, y yo ya no podía escuchar más. Empujé la puerta del cubículo, fingiendo que recién salía, y ellas se callaron de inmediato. Me miraron en el espejo, incómodas, con esa culpa que se siente cuando alguien sorprende lo que no debía oír. Una de ellas me dijo rápidamente: «Señora, qué linda fiesta, de verdad». Sonreí, una sonrisa tensa, de esas que no llegan a los ojos. Ellas salieron casi corriendo, dejándome sola frente al espejo. Me observé otra vez. El maquillaje estaba casi intacto, pero mis ojos lo traicionaban todo: la hinchazón, el brillo húmedo que había intentado disimular, la sombra de la humillación grabada en mi mirada. Y entonces lo entendí: ya no era una batalla privada entre mi suegra y yo. Era un espectáculo que todos habían presenciado, un rumor que corría por los pasillos del salón, una conversación en los baños, en las mesas, en los grupos que se formaban al fondo. Yo ya no era la madre orgullosa de la quinceañera. Me habían convertido en el personaje secundario de un drama familiar que los invitados contaban entre susurros. Me apoyé en el lavabo y cerré los ojos. Pensé en salir corriendo, en dejar todo atrás y refugiarme en mi casa, en la oscuridad de mi habitación. Pero sabía que no podía. Mi hija estaba en la pista, riendo, bailando, disfrutando su noche como debía ser. No podía robarle esa alegría. Respiré hondo y me obligué a recomponerme una vez más. Salí del baño con la frente en alto, aunque por dentro me desmoronaba. Al regresar al salón, confirmé mis temores: la humillación estaba viva,
corriendo de boca en boca. Lo vi en las miradas rápidas que se cruzaban cuando pasaba, en los murmullos que se apagaban de golpe al acercarme, en los gestos de lástima disfrazados de sonrisas. Me senté en la mesa, sola. Desde allí observé a mi suegra, rodeada de gente, riendo como si fuera la reina de la noche. Nadie parecía incomodado por su comportamiento. Al contrario, algunos la escuchaban con atención, como si sus palabras fueran verdades absolutas. Mi esposo, una vez más, estaba lejos de mí, hablando con un grupo de hombres, cómodo, despreocupado. Y yo comprendí, con una claridad dolorosa, que no tenía a nadie de mi lado. Ni siquiera a él. Fue en ese momento, sentada en medio de un salón lleno de música y risas, cuando sentí la soledad más brutal de mi vida. No porque estuviera físicamente sola, sino porque todos habían sido testigos de mi humillación y ninguno había hecho nada. La fiesta seguía. Las cámaras captaban sonrisas, las copas tintineaban, los jóvenes bailaban. Pero yo, desde mi asiento, sabía que lo que realmente quedaría en la memoria de muchos no sería la felicidad de mi hija, sino el espectáculo cruel que había protagonizado mi suegra a mi costa. Y esa certeza me atravesó como un veneno lento, que se extendía sin remedio. El presentador anunció con voz solemne que había llegado el momento más esperado, el vals de la quinceañera. El murmullo se apagó, las luces se suavizaron hasta quedar en un resplandor dorado, y todos los invitados se acomodaron alrededor de la pista. Era el instante de los sueños, el que tantas veces había imaginado con mi hija desde que era pequeña, cuando me pedía que le enseñara a bailar en la sala con la música de la radio vieja. Mi hija entró al centro con una mezcla de nervios y emoción que la hacía aún más hermosa. El vestido blanco parecía flotar alrededor de su cuerpo, y la corona brillaba como si atrapara cada reflejo de luz. Yo sentí un nudo en la garganta. Ese debía ser el recuerdo imborrable, la postal perfecta de su transición a una nueva etapa de la vida. El primer vals era con su padre. Mi esposo entró confiado, con la sonrisa fácil, como si no llevara sobre los hombros el silencio que me estaba destrozando. Tomó la mano de nuestra hija y comenzó a guiarla en pasos lentos, seguros. Los invitados aplaudieron, suspiraron, algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Yo observaba desde la mesa, con el corazón dividido, orgullosa de verlos juntos, herida de ver cómo él podía entregarle ternura a ella sin reparar en la mujer a la que había dejado sola frente a la humillación. Cuando la música cambió, llegó mi turno. Me levanté con el corazón latiendo a un ritmo que no correspondía al vals. Crucé la pista con paso firme, aunque por dentro temblaba. Mi hija me tomó de la mano, me miró con ternura, y me atrajo hacia ella con un abrazo que me sostuvo más de lo que podía sostenerme a mí misma. Comenzamos a bailar. No sé si fueron mis pasos inseguros o el peso de la tristeza, pero todo me parecía más lento, más denso. Yo apenas podía concentrarme en la música. Lo único que sentía era el calor de su mano y la presión de sus ojos mirándome como si intentara decirme, «Mamá, todo está bien». Y entonces ocurrió. Entre los invitados, entre el murmullo de las mesas, la voz de mi suegra atravesó el aire como un rayo. «Levanta la espalda, niña. Que se vea elegante», dijo con tono de mando, como si estuviera corrigiendo una clase de danza. La música siguió, pero el comentario se quedó flotando. Varias personas se miraron entre sí, incómodas. Yo sentí que la sangre me hervía. Mi hija, en cambio, hizo lo que siempre había hecho, obedeció. Enderezó la espalda con torpeza, sin dejar de sonreír. Yo quería gritar, quería detener la música y decirle a todos que esa no era su fiesta, que no tenía derecho a intervenir. Pero me contuve. Cerré los ojos un instante, apreté la mano de mi hija y seguimos bailando. La herida se profundizó cuando, unos minutos después, volvió a hablar. El paso más lento, que no parece vals, parece cualquier cosa. Esta vez escuché algunas risas nerviosas entre los invitados. No sé si reían por compromiso, por incomodidad o porque de verdad les parecía gracioso. Pero esas risas fueron dagas que me atravesaron. Yo, la madre, en el centro de la pista, convertida en un espectáculo involuntario, mientras mi suegra dictaba órdenes desde su trono de autoridad autoimpuesta. El vals terminó. Los aplausos fueron fuertes, casi como un alivio colectivo de que la tensión había terminado.
Yo abracé a mi hija con todas mis fuerzas y sentí que sus brazos me devolvían algo de vida. Pero sabía que, otra vez, mi suegra había encontrado la manera de ensuciar un instante que debía ser sagrado. Luego vinieron los demás, los padrinos, los tíos, los amigos cercanos. La pista se llenó de rostros sonrientes, de abrazos, de vueltas. La fiesta recuperó su brillo, al menos en apariencia. Pero para mí, el vals había quedado marcado como una sombra. Me senté en mi lugar, exhausta, sintiendo que cada músculo de mi cuerpo pesaba el doble. Desde la mesa, vi a mi suegra conversar con una prima lejana, gesticulando con las manos, imitando pasos de baile como si se burlara de nosotros. La prima reía, y mi suegra disfrutaba del eco de su propia crueldad. En ese momento me prometí algo, no importaba cuánto me doliera, no importaba cuántas veces intentara hundirme en público, yo no iba a permitir que mi hija recordara su fiesta como una cadena de humillaciones. Si debía ponerme otra máscara, lo haría. Si debía fingir hasta el último minuto, lo haría. Pero, mientras sonaba la música y las risas llenaban el aire, dentro de mí crecía una certeza peligrosa, ya no podía seguir callando para siempre. Tarde o temprano, iba a romper ese silencio. El vals quedó atrás, aunque no en mi memoria. La música alegre intentaba cubrir la incomodidad que aún vibraba en el aire, pero yo sabía que el veneno ya se había derramado. La fiesta seguía, los jóvenes se adueñaban de la pista, los adultos conversaban en las mesas, y las copas tintineaban como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, yo cargaba con la certeza de que cada instante de dolor ya estaba siendo visto, comentado, registrado en la memoria de muchos. El fotógrafo se acercó con su cámara y una sonrisa profesional. Me pidió que reuniéramos a la familia para las fotos oficiales, esas que iban a quedar en el álbum, las que miraríamos años después, las que supuestamente inmortalizarían la felicidad de la noche. Yo asentí, aunque por dentro me temblaban las manos. Se organizó primero la foto central, mi hija en el medio, radiante en su vestido blanco, con nosotros a su lado. Yo me coloqué a su derecha, con mi brazo sobre su hombro, mientras mi esposo se ubicaba al otro costado. A mi izquierda, como no, estaba ella, mi suegra, erguida, segura, con esa sonrisa de triunfo que parecía decir, aquí mando yo. El flash estalló varias veces. Yo intentaba mantener la sonrisa, pero sabía que mis ojos no podían mentir. Había un brillo apagado, un gesto forzado que no podía disimular. Me pregunté si, al ver esas fotos en el futuro, alguien notaría la diferencia, mi hija, feliz y luminosa, y yo, quebrada detrás de una sonrisa de yeso. El fotógrafo pidió más combinaciones, primero solo padres con la quinceañera, luego los abuelos, después tíos y primos. En cada toma, mi suegra encontraba la forma de colocarse en el lugar más visible. Se adelantaba medio paso, acomodaba a otros como si fuera la anfitriona, y yo me quedaba atrás, sintiendo como su sombra se expandía sobre mí. En un momento, cuando el fotógrafo pidió una sonrisa natural, por favor, ella soltó un comentario que heló mi sangre. Ay, hija, sonríe como tu abuela, no como tu madre, que siempre parece tan seria en las fotos. Algunas personas rieron suavemente, como si fuera una broma inocente. Yo sonreí también, aunque por dentro me desgarraba. Porque no era un chiste, era otra puñalada disfrazada de gracia. Y ahora, además, quedaría impresa en la memoria de todos, en las fotos, en los recuerdos. Me moví apenas, intentando recuperar espacio junto a mi hija, pero la fotógrafa misma me indicó que me corriera un poco para que todos salieran bien. Me di cuenta de que, en muchas de esas imágenes, yo quedaba en un borde, relegada, casi invisible. Era como si la misma fiesta se encargara de empujarme hacia la periferia, de recordarme que no tenía lugar en el centro. Cuando llegó la foto de solo mujeres de la familia, mi suegra se colocó junto a mi hija, abrazándola con fuerza, con una sonrisa amplia que contrastaba con mi gesto rígido. Miré al lente, pero en realidad sentía que miraba un futuro cruel. Esas imágenes circularían, se imprimirían, adornarían salas y álbumes. Y en cada una de ellas quedaría registrada no solo la belleza de mi hija, sino también mi derrota silenciosa. Intenté convencerme de que lo importante era ella, que esas fotos eran para ella, que mi dolor no debía importar. Pero mientras el flash se repetía una y otra vez, me invadió una certeza amarga,
esas imágenes serían prueba de algo más, de la dinámica torcida que yo había permitido, de la humillación que aceptaba en silencio. El fotógrafo, ajeno a todo, seguía con su entusiasmo profesional. Pedía poses más cercanas, sonrisas más amplias, gestos de ternura. Y cada vez que yo rodeaba a mi hija con el brazo, mi suegra hacía lo mismo, duplicando mi gesto, eclipsándolo, como si compitiéramos por un lugar que, en realidad, debería haber sido mío desde el principio. Cuando terminó la sesión, me retiré discretamente. Me senté en una mesa vacía, lejos del centro, y observé a la distancia cómo ella seguía rodeada de gente, riendo fuerte, mostrándose orgullosa. Yo, en cambio, sentía el peso de lo irreparable. Esas fotos congelarían para siempre no solo los instantes felices, sino también mis grietas. Sabía que algún día, al mirar ese álbum, mi hija vería las sonrisas tensas, los gestos forzados, las miradas esquivas. Quizás entonces entendería lo que yo había vivido en silencio esa noche. Quizás recordaría lo que intenté ocultarle, que mientras ella brillaba, su madre se desmoronaba detrás de las luces. Me limpié una lágrima rápida, con la esperanza de que nadie me hubiera visto. Pero al levantar la cabeza, descubrí algo que me dejó helada. Un grupo de mujeres, sentadas al otro extremo del salón, me miraban con esa expresión de lástima disfrazada de simpatía. Se inclinaban unas hacia otras, murmuraban, y cuando nuestras miradas se cruzaron, fingieron sonreír. En ese instante comprendí que ya no era solo una impresión mía. Era real. Yo me había convertido en el tema de conversación de la noche. La música fue bajando de intensidad, poco a poco. Los invitados empezaron a despedirse, algunos jóvenes aún bailaban como si la fiesta pudiera prolongarse hasta el amanecer, pero yo ya no sentía la energía del principio. Caminaba entre mesas recogiendo pertenencias olvidadas, agradeciendo a las familias por haber venido, fingiendo esa cortesía automática que se espera de una anfitriona. Nadie podía imaginar el torbellino que me consumía por dentro. Mi hija, todavía radiante, se sacaba fotos con sus amigas, abrazaba a cada una, reía con esa alegría inocente que yo necesitaba proteger. Verla tan feliz me daba fuerzas, pero también me recordaba lo cruel que había sido la noche para mí. Era como vivir dos realidades paralelas, la de ella, llena de brillo, la mía, oscura, cargada de vergüenza y de silencio. Cuando los últimos invitados se fueron y el salón quedó en calma, me dejé caer en una silla, exhausta. El maquillaje se había corrido, los pies me dolían por los tacones, y el vestido que había elegido con tanto cuidado me parecía ahora una armadura rota. Respiré hondo, como si necesitara expulsar todo el veneno acumulado, pero el aire no gastaba. La herida estaba abierta. Mi esposo se acercó, aún con la chaqueta desabrochada y el rostro enrojecido por el vino y las risas compartidas con los suyos. Me miró como quien no ve, como quien pasa por encima de una grieta sin reconocer que está ahí. «Salió bien la fiesta, ¿no?», me dijo con una sonrisa tibia, como si nada hubiera ocurrido. Lo miré fijamente, incrédula. Sentí que la rabia me subía como un fuego imparable. «¿Bien?», repetí, con la voz cargada de veneno contenido. «¿Eso crees?». Él frunció el ceño, confundido, como si mi tono le resultara exagerado. «Sí, claro, todos parecían contentos. La niña feliz, la música, la comida, ¿qué más quieres?». Me levanté de golpe, tanto que la silla se arrastró con un chirrido seco. «Quiero respeto. Quiero que me defiendas cuando tu madre me humilla frente a todos. Quiero que no te quedes callado mientras me destruye con palabras». Él parpadeó, incómodo, y bajó la voz como si temiera que alguien lo oyera, aunque ya casi no quedaba nadie en el salón. No era el momento para discutir, no podía armar un escándalo. Lo miré con una mezcla de incredulidad y dolor. «¿Un escándalo? ¿Eso es lo que temías? ¿Que te vieran defender a tu esposa? ¿Prefieres que piensen que tienes una madre graciosa antes de que vean que tienes una mujer con dignidad?». Él suspiró, fastidiado, y se pasó la mano por el cabello. «Es que tú siempre exageras. Ya sabes cómo es ella, siempre ha sido así. ¿Qué gano enfrentándola?». «Nada. Ese siempre ha sido así», me perforó. Era la excusa perfecta, el pretexto eterno. ¿Cuántas veces la había escuchado antes? ¿Cuántas veces me había dicho que lo dejara pasar, que no valía la pena?
Pero esa noche, delante de todos, no había sido una simple impertinencia, había sido una humillación calculada. Y él lo había dejado pasar como si nada. Me acerqué un paso, lo miré directo a los ojos, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. ¿Y qué gano yo con tu silencio? Se quedó mudo. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Yo sentí que algo se rompía definitivamente en ese instante. No era solo la fiesta, no era solo esa noche, era la acumulación de años, de silencios, de consentir que su madre me tratara como una extraña, como una intrusa, mientras él se escondía detrás de su pasividad. Las lágrimas me ardieron en los ojos, pero no las dejé caer. No iba a darle esa satisfacción. No iba a terminar esa noche con la imagen de una mujer derrotada. Me di media vuelta y me acerqué a mi hija, que aún recogía regalos con ilusión. La abracé fuerte, tanto que ella me preguntó entre risas si estaba bien. Estoy cansada, mi amor, solo cansada, le dije. Pero no era cansancio. Era herida. Era rabia. Esa noche, al llegar a casa, me encerré en el baño mientras mi esposo acomodaba las cosas. Me miré al espejo y vi la misma mujer que había entrado al salón con orgullo, convertida ahora en un reflejo apagado. Y entonces lo supe, el silencio de mi esposo me había dolido más que las palabras de mi suegra. Porque de ella yo siempre esperé veneno, pero de él, esperaba amor. Y lo que recibí fue nada. Los días posteriores a la fiesta fueron un eco interminable de sonrisas fingidas y silencios incómodos. Las fotos comenzaron a circular entre familiares, los comentarios llegaban en mensajes de WhatsApp. ¡Qué hermosa fiesta! Tu hija se veía radiante, qué orgullosa debes estar. Cada cumplido me atravesaba con una ironía dolorosa, porque sabía que detrás de las palabras amables se escondía el recuerdo vivo de lo que todos habían visto. Mi suegra robando protagonismo, humillándome, y yo, callada. Mi esposo, como siempre, prefirió el silencio. Hizo como si nada hubiera pasado. En los días siguientes ni siquiera mencionó el discurso de su madre, ni las interrupciones en el vals, ni las risas incómodas de los invitados. Era como si creyera que, al no hablar de ello, el recuerdo se borraría. Pero yo lo sentía aún más pesado, como si se hubiera tatuado en mi piel. Una mañana, mientras doblaba cuidadosamente el vestido blanco de mi hija para guardarlo, la escuché en su cuarto reír por teléfono con una amiga. Contaba detalles de la fiesta, los nervios, la emoción de bailar, la ilusión de haber sido el centro de atención. No mencionó ni una sola palabra de la incomodidad, ni de los comentarios, ni del brindis envenenado. Para ella, la noche había sido perfecta. Y eso me dio alivio, porque comprendí que, al menos, mi hija se había salvado de la herida que yo cargaba. Pero también me enfrentó a otra verdad: yo era la única que llevaba el peso de esa humillación. La única que había quedado marcada. Y entendí que no podía seguir callando. La oportunidad llegó un domingo, cuando mi suegra vino a almorzar como de costumbre. La rutina era siempre la misma. Ella entraba con paso firme, saludaba como si fuera la dueña de la casa, y se sentaba en la mesa a esperar que la atendieran. Yo, con el recuerdo fresco de la fiesta, sentí como se me revolvía el estómago apenas verla entrar. Durante el almuerzo, hablaba y hablaba de la fiesta. Comentaba sobre los invitados, el menú, la música. Todo con esa superioridad que ya me resultaba insoportable. Y en un momento, frente a mi esposo y mi hija, lanzó una frase que encendió mi decisión. Al final, la fiesta estuvo bonita, a pesar de los detalles. Pero bueno, no todas saben organizar como una verdadera madre de familia. Mi esposo bajó la cabeza, como siempre. Mi hija, confundida, me miró de reojo. Y yo, respiré hondo, apreté la servilleta entre las manos, y dejé salir la voz que había callado durante años. Ya basta. El silencio cayó en la mesa. Todos me miraron. Yo temblaba, pero seguí. Durante años he soportado tus comentarios, tus críticas disfrazadas de consejos, tus burlas disfrazadas de experiencia. En la fiesta de tu nieta me humillaste delante de todos. Y me callé, porque no quería arruinarle la noche a mi hija. Pero aquí, en mi casa, no voy a callar más. Mi suegra arqueó las cejas, sorprendida. No esperaba resistencia. ¿Humillarte? Respondió con una risa seca. Ay, por favor.
Si lo único que hice fue decir lo que pensaba. Si no soportas la verdad, ese es tu problema. La rabia me dio fuerzas. No, señora. No fue la verdad. Fue crueldad. Y la diferencia está en que usted no buscaba ayudar, buscaba hacerme pequeña. Y le diré algo, podrá ser la abuela de mi hija, pero no tiene derecho a tratarme como si yo no existiera, como si todo lo que hago fuera insuficiente. Mi esposo intentó intervenir, con ese tono cansado de siempre. Por favor, no empecemos. Pero lo miré fijo. No. Esta vez sí empezamos. Porque tu silencio ese día fue tan doloroso como sus palabras. Y ya no voy a seguir siendo la mujer que calla para no incomodar. Mi hija, que hasta entonces había estado callada, me tomó la mano por debajo de la mesa. Su gesto era claro, me estaba escuchando, me estaba apoyando. Mi suegra, en cambio, me miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. No estaba acostumbrada a que la enfrentaran, menos yo. «Qué manera de dramatizar», dijo al final, levantando la copa. «Pero si eso te hace sentir mejor, quédate con la última palabra». Sonrió, esa sonrisa fría que tantas veces me había congelado. Pero yo, por primera vez, no me encogí ante ella. No. Mantuve la mirada firme, sintiendo que, aunque pequeña, había dado una batalla importante, la de no dejar que mi voz siguiera enterrada. El almuerzo continuó entre silencios tensos. Nadie dijo mucho más, pero yo sabía que algo había cambiado. Había roto el patrón, había hablado, aunque mi voz temblara. Esa noche, al acostarme, repasé cada palabra. No había ganado nada concreto, mi suegra no se disculpó, mi esposo no me defendió, y mi hija quedó atrapada en medio. Pero dentro de mí sentí un alivio extraño, como si al fin hubiera respirado después de años bajo el agua. Por primera vez en mucho tiempo, supe que había usado la voz que siempre guardé. Pasaron unos días desde aquel almuerzo en que me atreví a hablar por primera vez. El silencio se instaló en la casa como un huésped incómodo, mi esposo apenas cruzaba palabras conmigo, mi suegra no volvió a visitarnos de inmediato, y mi hija caminaba como equilibrista entre las dos orillas, intentando no caer en el abismo del conflicto. Yo, aunque me sentía un poco más ligera por haber roto mi silencio, llevaba dentro la inquietud de que todo había quedado a medias, inconcluso. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarla de verdad, sin testigos, sin miradas de familia, sin mi esposo apagando las brasas con sus excusas. Tenía que hablar con ella cara a cara, aunque eso significara arriesgar la poca paz que quedaba. La ocasión llegó una tarde cualquiera, cuando recibí una llamada inesperada. Era ella. Su voz sonaba serena, casi calculada. «Quiero hablar contigo. Sin tu marido, sin la niña. Solo nosotras». Acepté. No sé si por valentía o por cansancio, pero acepté. Nos encontramos en su casa, un lugar que siempre me había resultado extraño, lleno de recuerdos que no eran míos, fotos en las paredes donde ella aparecía en el centro de todo. Me recibió con una sonrisa contenida, como si quisiera mostrar cortesía pero sin perder la superioridad. Nos sentamos en la sala, frente a frente. El silencio inicial fue pesado, pero yo no lo iba a romper esta vez. Esperé. «Eres valiente, te lo reconozco», empezó ella, cruzando las piernas con elegancia ensayada. «No todas las nueras se atreven a hablarme como tú lo hiciste el domingo». La miré sin pestañear. No fue valentía. Fue necesidad. Sus labios se curvaron apenas en una mueca. «Siempre me has malinterpretado. Mis comentarios no son para humillarte, son para enseñarte. Tú nunca entendiste que yo solo quería lo mejor para mi hijo y mi nieta». Sentí que la rabia me subía, pero esta vez la contuve. «No, señora. Lo que usted quiso siempre fue demostrar que podía hacerlo mejor. Y lo logró. Cada palabra suya fue una manera de recordarme que yo no era suficiente». Ella me sostuvo la mirada, y por primera vez noté algo detrás de esa máscara de seguridad, un destello de amargura. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», dijo de pronto. «Que mi hijo eligió a alguien que nunca me escuchó». Me quedé en silencio. No me esperaba esa confesión. «Cuando él se casó contigo», continuó, «sentí que me reemplazaban, que dejaba de ser la mujer central en su vida. Y nunca lo soporté. Tal vez por eso te empujé tanto, tal vez por eso me aseguré de que siempre sintieras que estabas en deuda.
Sus palabras me atravesaron como un puñal, pero no de la manera que imaginaba. No eran solo crueldad, había confesión, había un resentimiento que iba más allá de mí. No era que yo fuera insuficiente, era que, para ella, nadie lo habría sido. Y tu hija, añadió con un suspiro. Esa niña es lo más valioso que tenemos. Yo quería que su fiesta fuera perfecta. No confiaba en que tú lo lograras. La rabia y la tristeza se mezclaron dentro de mí. Pues lo logré, respondí, firme. No a sus ojos, ni a los de muchos, pero lo logré para ella. Y si usted no fue capaz de ver la felicidad de su nieta porque estaba ocupada en humillarme, entonces el problema no soy yo. Ella guardó silencio. Un silencio largo, incómodo, que se llenaba con el tic-tac del reloj de pared. Me miraba como si me viera por primera vez, como si se diera cuenta de que ya no era la nuera sumisa que aceptaba cada golpe en silencio. Finalmente, habló. Nunca pensé que tuvieras esta fuerza. Siempre la tuve, le respondí. Solo que decidí usarla ahora, porque ya entendí el precio de callar, perder mi dignidad. Y ese precio ya no estoy dispuesta a pagarlo. Nos quedamos así, mirándonos, como dos adversarias que entienden que la batalla no se gana en un grito, sino en la resistencia. Ella suspiró, se levantó despacio y me dijo, sin sonreír. Supongo que tendremos que aprender a convivir. No era una disculpa, pero era lo más cercano que iba a recibir. Y, por primera vez, no sentí que tenía que suplicarla. Salí de esa casa con las piernas temblando, pero con el pecho erguido. Sabía que aquella conversación no cambiaba todo, que mi suegra seguiría siendo la mujer que era, que mi esposo tal vez nunca entendiera lo que yo necesitaba. Pero algo en mí había cambiado, ya no me veía como víctima, sino como alguien que podía alzar la voz y reclamar su lugar. Sí, había un precio en todo eso. El precio era la incomodidad, la ruptura de la paz superficial, el riesgo de ser vista como la problemática. Pero también había una ganancia, mi dignidad, mi verdad, mi voz. Y, esa noche, mientras abrazaba a mi hija al llegar a casa, supe que no había decisión más correcta que esa. Porque si algo quería enseñarle, era justamente eso, que ninguna mujer debe perder su voz para complacer a otros. Pasaron varios meses desde aquella conversación con mi suegra. El tiempo, que suele acomodar las heridas como polvo sobre las superficies, no borró lo ocurrido, pero sí me dio la distancia suficiente para mirarlo con otros ojos. La rutina volvió poco a poco, mi hija regresó a sus clases, mi esposo a su trabajo, y yo a mi vida diaria, aunque nada era exactamente igual. Había algo en mí que ya no podía volver atrás. Una tarde de domingo, mientras ordenaba la sala, encontré sobre la mesa el álbum de fotos de la fiesta que por fin nos habían entregado. Mi hija lo había estado mirando con entusiasmo los días anteriores, mostrándolo a sus amigas, riendo con cada recuerdo congelado en papel brillante. Yo había evitado abrirlo. Temía enfrentarme a esas imágenes, temía ver impresas en cada página las sombras que cargaba en la memoria. Me senté sola, con el álbum en el regazo. Lo abrí despacio, como quien abre una puerta hacia un pasado doloroso. La primera foto era de mi hija bajando las escaleras, radiante, rodeada de luces. La pureza de su sonrisa me arrancó un suspiro. Ella sí había vivido la noche como un sueño. Eso era lo que importaba, me repetí, aunque sabía que dentro de mí había más. Pasé las páginas. Allí estaba el brindis, con las copas levantadas y los rostros sonrientes. Nadie podría adivinar, al ver esa foto, el veneno escondido en las palabras de mi suegra, ni el fuego silencioso en mi pecho. Era curioso, las fotos capturaban sonrisas, pero nunca los temblores de las manos, nunca las lágrimas contenidas, nunca la humillación. Llegué a la sección de las fotos familiares. Y ahí estaba, mi suegra abrazando a mi hija con fuerza, sonriendo amplia, ocupando el centro como si la fiesta le perteneciera. Yo aparecía a un costado, con una sonrisa rígida, los ojos cargados de algo que cualquiera podría confundir con cansancio, pero que yo reconocía de inmediato como dolor. Por un instante, me dolió tanto que estuve a punto de cerrar el álbum. Pero me obligué a seguir. Necesitaba enfrentar esas imágenes, no esconderlas. Entonces llegué a una foto que me detuvo, era el vals conmigo. Mi hija y yo, tomadas de la mano, mirándonos a los ojos en medio del salón. No había público,
No había comentarios, no había suegra. Solo nosotras dos. Y en su mirada se veía algo que ninguna palabra podía negar: amor, complicidad, confianza. Las lágrimas cayeron silenciosas sobre la página. Porque entendí, al mirarla, que esa era la verdadera esencia de la noche. Todo lo demás, las humillaciones, los comentarios, el silencio de mi esposo, las miradas de los invitados, eran capas externas. Pero en el centro, en lo más íntimo, había estado ella y estaba yo, sosteniéndonos, protegiéndonos la una a la otra. Cerré el álbum despacio. No podía cambiar lo que había pasado, ni borrar las palabras que me habían marcado, ni el silencio que me había dolido más que cualquier grito. Pero sí podía decidir qué conservar. Y yo elegía esa foto, la de nosotras dos, bailando juntas, en un instante en el que nada más existía. Me levanté y guardé el álbum en un cajón. No como quien esconde, sino como quien guarda un tesoro con múltiples caras. Sabía que, algún día, mi hija lo abriría de nuevo y vería lo que yo veía, su felicidad intacta. Quizás también notara mis ojos cansados, quizás entendiera lo que callé. Pero para entonces, lo importante sería que ella supiera que, a pesar de todo, nunca dejé de estar a su lado. Salí al patio, donde ella estaba sentada con un libro en las manos. Me acerqué, le acaricié el cabello y me senté junto a ella sin decir nada. Ella me sonrió, y en ese gesto simple sentí la paz que había buscado durante meses. Porque entendí que la vida no se trata de borrar las cicatrices, sino de aprender a vivir con ellas. Y que, aunque la fiesta de sus 15 años me dejó marcada, también me dio algo invaluable: la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado mi voz. Una voz que, aunque temblara, ya no volvería a callar.